Un cordial saludo. Mi nombre es Cindy Carolina Cuellar Uribe. Soy estudiante de la UNAD y estoy en el grupo 83. El día de hoy voy a estar exponiendo un tema que es sobre el aprendizaje. Bueno, ahora vamos a entender el concepto de aprendizaje. El aprendizaje es un proceso que lleva a un cambio que ocurre como resultado de la experiencia e incrementa el potencial de un desempeño mejorado y el futuro aprendizaje. Mayer 2002. Bueno, nos hace entender que el aprendizaje es un proceso continuo, ¿sí? Y que nos transforma. No solo nos transforma, sino también nos ayuda a recolectar información y los conocimientos a través de la experiencia. Bueno, ahora los tres componentes críticos de aprendizaje. El aprendizaje es un proceso, no un producto. Esto se refiere a, como lo mencioné antes, el aprendizaje es constante. Es un proceso que sigue y es realizado por nuestros procesos mentales para que podamos adquirir conocimientos. Entonces no es un producto, es decir, no es algo que se entrega o se bota en un día para el otro. Bueno, el aprendizaje conlleva un cambio en el conocimiento, creencias, conductas, actitudes. Bueno, considero que, como lo mencioné, que el aprendizaje no es solo es aprender una información, sino también implica que una persona se transforma su conducta, transforma sus pensamientos. Entonces, ese cambio que una persona adquiere es algo duradero y persistente. Bueno, el aprendizaje no es algo que se les hace a los estudiantes, sino algo que los estudiantes mismos hacen. Sugiere que el aprendizaje es un proceso personal. En otras palabras, es algo que los estudiantes o cualquier persona construye a partir de sus experiencias propias. Y cómo lo analizan. Entonces sería como que los mismos estudiantes aprendan e imponen el aprendizaje que ellos quieren generar. Ahora vamos a estilos de aprendizajes. Hay múltiples estilos de aprendizajes, pero ahora solo voy a mencionar 4, que son el aprendizaje visual, el aprendizaje auditivo, el aprendizaje kinestésico o kinestésica, el aprendizaje verbal. El aprendizaje visual menciona que son las aptitudes para la percepción y recreación de formas de manera no concreta. Esto se refiere a la capacidad de percibir, analizar y manipular información visual espacial. Bueno, en ello consta de 2 actividades o 2 campos que son relacionadas con el aprendizaje visual que yo escogí son los fotógrafos y los artistas o pintores, ya que los fotógrafos son personas que tienen una inteligencia visual, ya que tienen la habilidad de realizar actividades de fotografías tan precisas. Con ella analizan el entorno, el espacio, los ángulos, los patrones del movimiento. El otro sería artistas o pintores, ya que son personas que tienen la habilidad de realizar obras tan complejas, ya que son buenos en la percepción visual y con ella se expresan su creatividad. El aprendizaje auditivo son las aptitudes para la composición, interpretación, oído y discernimiento musical. Este estilo de aprendizaje se caracteriza por la atracción a los sonidos, pueden ser instrumentales o sonidos de la naturaleza. Bueno, en ella escogí 2 campos que para mí están más relacionados al estilo de aprendizaje auditivo, que son los cantantes,
y profesores de música. A los cantantes vemos que muchas veces en documentales cualquier cantante se muestra con habilidades de tocar instrumentos musicales, tiene una alta capacidad para entender los sonidos, a los instrumentos, y entonces también tiene la habilidad de generar música básica hasta experimental. Otro sería profesores de música. Esta profesión es un gran influencia en mejorar a las personas que aún les falta desarrollar su potencial. Entonces este sería como ese estilo de aprendizaje. Aprendizaje kinestésico. Son las aptitudes de control y armonización de movimientos a nivel corporal y manual. Menciona todo lo relacionado en mover el cuerpo. Las actividades que están relacionadas a estas son la gimnasia rítmica y juegos de mímica. La primera, porque en ella se visualiza que está haciendo un baile en el que se desarrolla la coordinación con los objetos, realiza equilibrios y tiene un gran control corporal. En los juegos de mímica, en ella se emplea la expresión de ideas y emociones a través de las manos, rostro y el cuerpo. Bueno, el aprendizaje verbal son las aptitudes para el discurso hablado y escrito. Esta se caracteriza en analizar y expresar la información a través del lenguaje oral o escrito. Bueno, en las dos actividades que encontré que están más relacionados al estilo de aprendizaje son traductores y escritores. Traductores utilizan una técnica fundamental que es la comunicación, lo que caracteriza a utilizar este estilo de aprendizaje, que lo hacen de manera fluida y para ellos es más fácil cambiar y adaptar la comunicación. Bueno, los escritores, elegí a los escritores porque utilizan en gran parte la comunicación, pero de manera escrita, y en ella expresan emociones, pensamientos. En ellos se utilizan también la narración, la descripción, el resumen, etcétera. O sea, es una herramienta fundamental que se utiliza en esa actividad o ámbito. Vamos a los enfoques de aprendizaje. En ella existen 3 enfoques de aprendizaje. Los enfoques de aprendizaje se refieren a las distintas maneras en que los estudiantes ejecutan tareas para lograr un objetivo de adquirir conocimiento. Se han realizado muchos estudios que han encontrado resultados interesantes demostrando que existen 3 tipos de enfoques de aprendizaje. Bueno, el primer enfoque de aprendizaje es el aprendizaje profundo. Es una orientación hacia la comprensión del significado. Bueno, quiere decir que cuando un estudiante analiza un tema, por ejemplo, la contaminación, trata de entender su concepto, entender las causas y consecuencias que lo genera, crea sus propias teorías y tiene la habilidad de reflexionar y realizar críticas constructivas. Entonces, hay otro enfoque que es el enfoque de aprendizaje superficial. Es una orientación hacia la reproducción. Bueno, esto está muy opuesto al aprendizaje profundo, ya que no busca el significado de un tema, sino más bien trata de memorizar. Por ejemplo, cuando un estudiante va a exponer
un tema de, por ejemplo, el sistema solar y solo memoriza los nombres de los planetas, los colores y su forma, pero no toma en cuenta en comprender por qué cada uno tiene un orden particular, en un rendimiento académico o en un trabajo laboral, etc. Bueno, el tercero es el aprendizaje estratégico. Está enfocado en utilizar técnicas o estrategias específicas para mejorar en un rendimiento académico, en un trabajo laboral, etc. Esta es más realizada como planificada, con mucha organización y de manera consciente. Conclusiones. Bueno, el aprendizaje es un proceso continuo que transforma a las personas. No solo implica adquirir información, sino también cambiar comportamientos y pensamientos de manera duradera a través de la experiencia. El aprendizaje es personal y se construye a partir de experiencias individuales. Cada persona aprende y aplica el conocimiento de manera única, adaptándolo a sus propias vivencias y análisis. Los estilos de aprendizaje son cruciales porque permiten individualizar la educación, optimizando la retención y asimilación de la información según las preferencias personales y además impulsa la motivación y el compromiso en los estudiantes. Los enfoques de aprendizaje son cruciales para adaptar la educación a las necesidades individuales, mejorando la comprensión y retención de conocimientos. Para mejorar su efectividad es necesario fomentar la motivación y proporcionar recursos adecuados. La implementación de diversos enfoques de aprendizaje en la educación puede promover un entorno inclusivo y dinámico para complementar una determinada demanda u objetivo. Reflexiones. Reflexiones sobre la importancia de los estilos de aprendizaje en el proceso educativo. Hay que reconocer que en un proceso académico, cada estudiante tiene su propio estilo de aprendizaje y su enfoque de aprendizaje, porque no todos los estudiantes son iguales. Hay estudiantes que se adaptan más fácil a entender la lectura o la escritura, mientras que para otros es más fácil captar los conocimientos en actividades prácticas o visuales. Por lo tanto, sería crucial primero, más que nada, reconocer mediante exámenes o evaluaciones para así buscar las técnicas que puedan ser adaptadas a cada estudiante y potenciar sus estilos de aprendizaje que lo conlleven a mejorar su vida personal, eh, académica y futuro profesional. Entonces, tiene mucha importancia en reconocer y respetar esta diversidad, ya que es muy crucial para crear un entorno inclusivo y efectivo. Estas son las referencias que utilicé para realizar estos diapositivas.